¿Te has planteado alguna vez que el cuerpo puede estar diciéndote o dándote mucha más información de la que tú crees? ¿Hablas con tu cuerpo? ¿Lo tienes en cuenta a la hora de tomar decisiones o lo tienes como un elemento pasivo de tu vida que simplemente tienes que cuidar? Bueno, de todo esto y mucho más vamos a hablar hoy aquí en Mundo Interior. Yo soy Joel Masiebra, bienvenido. Bueno, he decidido que a partir de ahora voy a hacer una pieza más a la semana hablando de los temas que debatimos entre los mecenas de Patreon nuestros en el camino de crecimiento personal. Y bueno, como siempre es un tema a debate, los debates de tribu que llamamos, pues esta próxima semana, bueno, depende de cuándo veas este vídeo, pero vamos, si lo acabamos de publicar y estás ahí, es porque la semana que viene vamos a hablar del cuerpo y su lenguaje. El cuerpo, ni una sola de las culturas que hemos conocido ha sido denostado por ellas, ¿no? Siempre se ha dicho mens sana in corpore sana y siempre se ha dicho que de alguna forma el cuerpo es tu templo y que tiene una importancia capital a la hora de vivir una vida más sana, qué duda cabe, ¿no? No voy a andar mucho más en eso, pero quizás empezaría por decir o comentar cómo funciona la energía, ¿no? Es algo que tienes que tener muy claro. Y la energía funciona de muchas maneras, es un elemento líquido que va en todos nuestros planos y que hay coherencia en todos nuestros planos. También habrás oído hablar que de alguna forma la coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces es importante, ¿no? Bueno, pues tan importante como que cuando uno tiene bloqueos en la energía, esa energía a medida que vamos separándonos y no vamos dándonos cuenta de los mensajes que de alguna forma la vida, la energía nos está dando, pues se va cristalizando más y más y más, ¿no? Puedes tener pensamientos de alguna forma que te perturban. Si esos pensamientos de alguna forma se densifican más, vamos a decirlo, o no lo resuelves o crean un mayor conflicto en ti, entonces es cuando se van a disparar las reacciones emocionales que te van a dar, pues de alguna forma, un volumen mayor del mensajito, ¿eh? El mensaje va a ser el mismo, pero cada vez lo va a dar con mucho más intensidad y va a bajar de vibración. Y baja de vibración básicamente porque nosotros pues vibramos más bajo, ¿no? Cuanto más nos elevemos y más serenos estemos, más alta va a ser nuestra vibración, y cuanto más nos vinculemos a emociones o conflictos más densos, pues eso va a ir bajando, ¿no? Y en esa misma coherencia, pues si no te enteras de lo que la vida te está diciendo o no te enteras de las cosas que tienes que arreglar, al final todo eso se va a representar en el cuerpo. Bueno, hay literatura a raudales sobre este tema, ¿no? Y parece ser que la ciencia por fin se está dando cuenta de que hay una relación absolutamente directa entre cómo nos sentimos por dentro, cuál es nuestro esquema vital, mental y emocional y las dolencias del propio cuerpo, ¿no? Si no te das cuenta, lo que el cuerpo va a hacer es cristalizar esa energía en diferentes partes, ¿no? Desde luego, no seré yo el que descubra la medicina china y muchas otras tradiciones que vinculan cada uno de los órganos del cuerpo a diferentes enfermedades y a diferentes dolencias emocionales o mentales, ¿no? Bien, por ejemplo, un ejemplo de 1000, ¿no? Te cuento uno. Bien, se dice que la piel, que es el órgano más grande del cuerpo, es la interfaz con nuestro mundo, con lo cual si tenemos de alguna forma problemas con entender el mundo, comunicarnos con el mundo, pues tendremos problemas de piel. Y así podría ir hasta, pues podremos estar horas aquí hablando, ¿no? Y desde luego yo no soy un experto en esto, o por lo menos no soy un experto científico, pero sí que he vivido en mis propias carnes esto que estamos hablando, ¿no? Hay muchísima literatura al respecto, pero vamos, uno de los libros que me vienen ahora a la cabeza es uno que se llamaba La enfermedad como camino, que establecía dos doctores alemanes, creo que son. Por aquí te dejaré el título y el autor del libro, donde empezaban a establecer ese tipo de relaciones entre las dolencias del cuerpo y lo que de alguna forma tenemos dentro que resolver, ¿no? Así que lo primero que tienes que entender es eso, que hay una relación directa entre tu mundo interior y tu mundo exterior. Y el cuerpo no deja de ser perfección divina sobre la tierra, es la representación de tu yo soy en este plano y por ahora es el vehículo que tenemos.
Y aunque de alguna forma mucha gente se vincule con su cuerpo y pensemos que somos el cuerpo, eso no es así. En realidad somos una consciencia muy, muy elevada que ha bajado este plano y estamos habitando un cuerpo que de alguna forma la Madre Tierra nos ha prestado durante un tiempito mientras estamos en la vida y que de alguna forma también tiene su propia inteligencia. Cuenta la leyenda que el cuerpo tiene su propio elemental y ese elemental tiene su propia inteligencia y tiene muchas peculiaridades, pero una de ellas es que te obedece al 100%. Nuestro cuerpo lo que hace es cumplir exactamente el reflejo de nuestra vibración. Y por lo tanto, pues tenemos que cuidarlo. No solo tenemos que cuidarlo para vivir una vida más sana, sino por algo tremendamente práctico. Es decir, si queremos elevar la vibración, eso básicamente significa que vas a manejar mejor la energía y que de alguna forma, de todo tipo, no solo hablo de la energía de la Madre Tierra y de la energía que nos rodea, sino también la energía que pasa por tus cuerpos interiores, tus cuerpos sutiles, todo eso, ¿no? Y desde luego ya está más que demostrado que hay mucho, mucho más que este cuerpo físico, ¿no? El aura y todas sus diferentes capas, la Merkaba y mucho más allá. Pero bueno, hoy no quiero meterme en ese follón, que ya no nos meteremos otro día, pero sí decirte eso, que en primer lugar el cuerpo va a cumplir tus órdenes y según lo alimentes y según lo trates y según lo escuches, puede haber perfectamente un diálogo con él, ¿no? También te va a mandar más de un mensaje y son mensajes acumulativos, ¿no? Yo recuerdo en uno de mis trabajos antes de que ya diera el salto definitivo a esto de vivir de la espiritualidad y del crecimiento personal y dedicarme al servicio, que es básicamente lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, pues de alguna forma el cuerpo se me empezó a bloquear, ¿no? Y yo, que ya era un viejo zorro de mar con muchas canas, iba a decir las pelotas, pero bueno, venga, va, en las pelotas, para saber de qué iba todo esto, pues empecé a entender que el cuerpo me estaba diciendo que no era por ahí, ¿no? Y llegó un momento que yo iba por el metro y me dolía una pierna y de repente el otro pie y no podía caminar y además tenía dolores estomacales y bueno, ya aquello era una especie de orquesta de señales que me decían que por ahí no era, que por ahí no era. El cuerpo te puede decir muchísimos mensajes, pero eres tú el que los tiene que descifrar. Bueno, aquella historia acabó cuando realmente di un giro potente a mi vida y ya me dediqué a lo que me tenía que dedicar en ese momento, que no es que lo anterior estuviera mal, todo lo contrario. Aquella etapa me dio muchísimas alegrías y me hizo avanzar en muchísimas cosas, pero ya no era el momento para mí de estar ahí. Y el cuerpo me lo dijo muy claramente, ¿no? Y bueno, pues tan fácil como que cuando cambié mi vida y empecé a vivir de otra manera, pues aquellas dolencias se fueron yendo poco a poco. Así nomás. Evidentemente no es que todo se vaya así nomás, sino que son muchos los factores que tienen que ver en ese diálogo con el cuerpo, ¿no? Y también hay muchísimos caminos que ya están, yo creo que lo está diciendo todo el mundo, ¿no? Alcalinizar tu alimentación, por ejemplo, es uno de ellos. Dejar las drogas, evidentemente, es otro de ellos. Como el alcohol acidifica todo nuestro organismo, el tabaco, en fin, los clásicos, ¿no? O sea que de alguna manera, pues es obvio que si lo que ingerimos en nuestro cuerpo es mucho más sano, pues lo que va a resultar es que ese cuerpo va a saber manejarse mejor con la energía que gestiona y que distribuye y así podemos seguir eternamente, ¿no? Evidentemente, las partes más sutiles como son la meditación, que nos meteremos profundamente en ella, os lo prometo, pues es otra forma clarísima de trabajar el cuerpo, ¿no? La respiración, otra de ellas, y que también será otro gran capítulo aquí en Mundo Interior y que traeremos a gente experta en respirar para que todos aprendamos a respirar como Dios manda, ¿no? O sea que, de alguna forma, no solo es que el cuerpo nos dé información, sino que también al cuerpo le tenemos que dar un combustible y lo tenemos que cuidar y tenemos que hacer ejercicio para que esté oxigenado y de alguna forma para que podamos sacar las toxinas y esos bloqueos energéticos que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Hay mil maneras de hacerlo. Hoy no vamos a entrar en todas ellas porque lo que quiero de alguna forma es que entiendas eso, que el cuerpo tiene su propio lenguaje y que habla contigo.
es parte de nosotros, evidentemente no somos nosotros si lo vemos desde un punto de vista espiritual y álmico, pero sin lugar a dudas es nuestro vínculo con este plano y es de alguna forma gracias a nuestro cuerpo que estamos de alguna forma percibiendo todo lo que nos rodea, ¿no? O sea que estos son como las señales de 4G, ¿eh? Si tienes un aparato que pilla mejor la señal, pues te enterarás mucho más de la información que te llega y serás mucho más perceptivo a la vida sutil que te rodea. Lo he dicho muchísimas veces, las emociones están muy bien, pero hay que superarlas. De alguna forma es en los sentidos mucho más sutiles, en las sensaciones, en esa parte mucho más intangible y mucho más delicada de todo tu entorno. Y en eso incluyo los 5 sentidos normales, ¿no? Por supuesto los sentidos sutiles también. Es decir, todo el mundo que esté desarrollando su intuición sabe perfectamente que la intuición no funciona si estamos alterados, si estamos agitados o si tenemos un cuerpo pesado que de alguna forma no nos acompaña en esa labor, ¿no? Habrá mucha gente que diga, bueno, pues es que yo tengo una enfermedad y de alguna forma pues tengo un órgano que me han quitado un riñón o tuve un accidente y bueno, pues alguna parte del cuerpo ya está estropeada. Bueno, pues evidentemente que sí, ¿no? También esto que estoy diciendo tiene sus límites y hay una parte donde ya pues el cuerpo o se necrosa o pierde su función normal. Pero no te olvides que el cuerpo solo es uno de tus cuerpos, es decir, el que nosotros dejemos de tener un miembro, por ejemplo, no quiere decir que en los planos astrales sigamos teniendo ese cuerpo, ¿no? O sea, ese órgano, perdona. Y hay muchísima literatura también al respecto de gente que de alguna forma pues sigue percibiendo ese brazo, esa pierna. Bueno, ¿y qué es lo que está percibiendo? Pues ni más ni menos que el cuerpo astral, ¿no? Eso es lo que está de alguna forma percibiendo. O sea que es muy, muy importante que entres en diálogo con tu cuerpo y lo cuides. ¿Y cómo entrarás en diálogo con tu cuerpo? Tú preguntarás, ¿no? Bueno, pues escuchándolo. Es decir, ahí yo no te puedo ayudar mucho porque de alguna forma lo que hay que hacer es afinar el oído, estar tranquilo y estar atento al cuerpo. No te habla con palabras, te habla con sensaciones y con emociones y con dolencias y con señales y de alguna forma hay muchísima literatura al respecto, pero desde luego para mí, la que más me ha servido a mí, es escucharlo y ver cómo centrándome en el cuerpo y hablando con él, como si hablaras con un amigo, o hablaras, porque es lo que es realmente, ¿no? Es nuestro amigo, es nuestro aliado, es nuestro compinche en esta aventura llamada vida, ¿no? Habla con él y pregúntale qué es lo que te quiere decir, ¿no? Y de alguna forma te darás cuenta que te dice cosas, empiezan a aparecer clarividencias dentro de ti, y te va a decir claramente por dónde tienes que ir. No es muy difícil, no es una labor muy difícil a realizar, pero es una labor que tienes que realizar, obviamente, en soledad y en tranquilidad, ¿no? Junto con todos esos otros elementos. No desdeñes tu cuerpo, por favor. Y bueno, pues como digo, este lunes que viene, en Mundo Interior, en la vía Mundo Interior de Crecimiento Personal, con nuestros mecenas, hacemos unos debates de tribu maravillosos, cada vez hay más gente en ellos, y te invito a venir. Te dejo abajo el link para que te puedas apuntar y gracias por venir una vez más. Yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior.